Despertar no fue como salir de un sueño. Fue como ser arrojado de vuelta a la existencia con violencia. Lo primero que sentí no fue el suelo, sino la vibración. Un temblor metálico, rítmico y salvaje que sacudía cada hueso de mi cuerpo. El olor era de óxido antiguo, ozono quemado y algo más dulce, empalagoso, como flores dejadas demasiado tiempo en una habitación cerrada. Abrí los ojos y el mundo giró. No estaba en casa, no estaba en mi cuarto. Estaba en un vagón de tren. Pero no era un tren común. Las paredes parecían vibrar. El papel tapiz victoriano se descascaraba como piel quemada, revelando el metal frío por debajo. El ruido afuera era ensordecedor, un rugido constante de viento y trueno. Pero no había ventanas, solo vidrios oscurecidos por un hollín aceitoso que impedía cualquier visión del exterior. Intenté levantarme, mis piernas pesaban, como si la gravedad allí fuera 2 veces mayor que la de la Tierra. Fue entonces cuando miré hacia atrás. Y fue en ese momento que el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en una entidad física en mi garganta. El vagón anterior, el que estaba conectado detrás de donde yo estaba, ya no existía. O mejor dicho, estaba dejando de existir. Una oscuridad densa, viva, una especie de estática negra estaba devorando la estructura. El metal se retorcía y gritaba mientras era succionado hacia esa nada absoluta. Los sillones de terciopelo rojo, la alfombra, las lámparas, todo estaba siendo desintegrado átomo por átomo. Y lo peor, la oscuridad avanzaba. El tren no solo andaba hacia adelante, el mundo detrás de mí estaba siendo borrado. Tenía que correr. El instinto primitivo de supervivencia disparó una descarga eléctrica en mi columna y me lancé hacia la puerta del frente. El pasillo era estrecho, claustrofóbico. La puerta de metal pesado tenía una pequeña ventanilla de vidrio. Agarré la manija, trabada. Giré con fuerza, el sudor frío ya corría por mi frente, mezclándose con el polvo del aire. Nada. Grité, golpeé la puerta, el sonido de mi piel golpeando el hierro resonó patético contra el rugido de la destrucción que venía justo detrás. «¡Por favor, que alguien abra!», grité, pero mi voz parecía ser tragada por las paredes. Fue entonces cuando noté algo escrito en la puerta, grabado en el metal como si hubiera sido arañado con uñas desesperadas. «El precio del pasaje es el peso de lo que cargas». ¿Qué significaba eso? No tenía dinero, mis bolsillos estaban vacíos. Miré hacia atrás nuevamente. La oscuridad ya había tragado la mitad del vagón. El sonido de trituración era más fuerte, más cercano. Podía sentir el frío del vacío rozando mis talones. Iba a morir allí. Iba a ser borrado de la historia sin siquiera saber por qué estaba en ese tren maldito. En pánico pegué la frente al vidrio de la puerta intentando ver el próximo vagón. Y lo que vi me heló la sangre. Del otro lado, en el siguiente vagón, el escenario era diferente. No era un pasillo de tren, era la sala de mi casa de la infancia. La alfombra beige, la TV de tubo encendida con dibujos animados antiguos, la luz del sol de la tarde entrando por la ventana. Era imposible, pero estaba allí. De repente, la puerta emitió un clic sonoro, mecánico y fuerte. Una voz que no venía de altavoces, sino que parecía brotar de dentro de mi propia cabeza, susurró con una claridad aterrorizante: «Una memoria por una vida. ¿Qué eliges olvidar para seguir existiendo?». La pregunta quedó en el aire. El suelo tembló violentamente. La oscuridad tocó mi zapato izquierdo, desintegrando el cuero instantáneamente. Entendí. No era un acertijo, era un peaje. Para que la puerta se abriera, necesitaba dejar algo atrás, no algo físico, algo mío. Cerré los ojos con fuerza, la desesperación tomando el control. ¿Qué podía dar? ¿La imagen de mi bicicleta roja? ¿El día que me raspé la rodilla en la cebra? «Llévatelo», grité mentalmente. «Llévate el día de mi cumpleaños 7 años, llévate la bicicleta, llévate todo». Sentí una punzada aguda en el cerebro, como si alguien hubiera clavado una aguja caliente en mi lóbulo frontal y tirado de un hilo. El dolor fue cegador por un segundo, y entonces
El clic. La puerta cedió. Caí dentro del siguiente vagón, rodando por el suelo, jadeando, el corazón latiendo tan fuerte que dolía en las rilleras. Pateé la puerta detrás de mí y se cerró con un estruendo, sellando la oscuridad afuera. Me quedé tirado allí, mirando el techo de mi antigua casa. La respiración fue volviendo a la normalidad, pero había un agujero en mi mente. Intenté buscar la imagen de aquel cumpleaños. Sabía que había cumplido 7 años, sabía que había recibido un regalo, pero no lograba verlo. Era como intentar recordar un sueño 5 minutos después de despertar. La emoción se había ido, la alegría de aquel día había desaparecido. Había comprado algunos minutos más de vida, pero había pagado con un pedazo de mi alma. Me levanté, las manos temblorosas. El vagón no era solo una sala, era un laberinto hecho de mis memorias de infancia. Pasillos de la escuela, el patio de la abuela, el olor a pastel de maíz. Pero algo estaba mal. Las proporciones estaban distorsionadas, las puertas eran demasiado altas, las sombras demasiado largas. Y no estaba vacío. En el rincón de la sala, donde la sombra de la estantería de libros se proyectaba en la pared, algo se movió. Una silueta alta, muy alta. Vestía un uniforme de conductor de tren, de esos antiguos, con botones dorados que no brillaban. Usaba una gorra que cubría su rostro, pero yo sabía que si levantaba la cabeza, no habría rostro alguno allí. Sostenía un perforador de billetes en la mano, y el sonido que aquello hacía era el único sonido en el vagón además de mi respiración. Clic, clic, clic. No corrió hacia mí, solo dio un paso, lento, metódico, inevitable. «Billetes, por favor». Su voz era un sonido de hojas secas siendo aplastadas. No quería papel, quería más. Él era el cobrador, y su hambre era infinita. Yo no podía quedarme allí. La puerta hacia el próximo vagón estaba del otro lado de aquel escenario distorsionado de mi infancia. Tenía que atravesar mi propio pasado para huir de ese monstruo. Empecé a correr, esquivando los muebles que conocía tan bien, pero que ahora parecían obstáculos colocados allí para derribarme. Pasé por la mesa del comedor. Había platos puestos, fantasmas estáticos, como maniquíes, sentados alrededor. Eran mis padres, pero sin rostro, solo borrones donde deberían estar los ojos y las bocas. «Come todo, niño», susurró el maniquí, que representaba a mi madre sin mover los labios. El horror de aquello casi me hizo parar, pero el sonido del clic, clic del cobrador se estaba volviendo más fuerte. Estaba justo detrás. Podía sentir el frío que emanaba de él, un frío que no congelaba la piel, sino las ganas de vivir. Avisté la siguiente puerta. Era una puerta de madera blanca, llena de pegatinas de bandas de rock. Mi cuarto de adolescente, la siguiente etapa. Pero para llegar allí, necesitaba pasar por él. El cobrador bloqueó el camino, materializándose frente a la salida como si se hubiera teletransportado. Levantó la mano enguantada. «Todavía no», dijo. «Cargas demasiada culpa en este vagón. El equipaje es pesado». Miré alrededor. El escenario cambió. Ya no era el comedor. Estábamos en el patio de la escuela. Vi a un niño encogido en el suelo, llorando, y me vi a mí mismo más joven, riéndome de él. Una memoria que había enterrado profundo. La vergüenza, la crueldad infantil. El cobrador señaló la escena. «¿Recuerda su nombre?», preguntó. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Carlos. Yo había hecho de su vida un infierno por un año entero. La culpa quemó mi estómago como ácido. «Para pasar», dijo, «no necesitas solo olvidar su nombre.
Necesitas olvidar que sentiste culpa. Necesitas aceptar que fuiste cruel y borrar el arrepentimiento. Vuélvete frío. Era eso lo que el tren quería. No quería solo mis recuerdos felices. Quería vaciarme, quitarme mi humanidad. Si entregaba la culpa, ¿me convertiría en alguien capaz de hacer eso de nuevo sin sentir nada? ¿Me convertiría en un monstruo para huir de un monstruo? La oscuridad comenzó a filtrarse por las grietas de la puerta anterior. La nada había terminado de comer el vagón de atrás y ahora invadía este. El suelo comenzó a agrietarse. El cobrador dio un paso más. Su mano estaba a centímetros de mi cara. No tenía opción. Quería vivir. Necesitaba ver qué había en la locomotora. Lo olvido, susurré, sintiendo las lágrimas secarse instantáneamente. No me importa. Bórralo. Otra aguja en el cerebro, esta vez más profunda, más violenta. La imagen del niño llorando se disolvió en humo gris. La sensación de opresión en el pecho desapareció. Miré al cobrador. Ya no parecía tan aterrador. Parecía solo un empleado. Bajó la mano y se apartó lateralmente, liberando la puerta. Ya no sentía miedo de él en ese momento. No sentía gran cosa, solo la urgencia fría y calculadora de sobrevivir. Abrí la puerta del cuarto de adolescente y entré. La música cambió. El silencio del vagón de la infancia fue reemplazado por un sonido ahogado de bajo y batería. El vagón de la adolescencia pulsaba. Las luces parpadeaban en estrobo, rojo y azul. El olor era a desodorante barato y bebida caliente. Pero las paredes estaban cubiertas de espejos, miles de ellos, y en cada reflejo veía una versión diferente de mí. El yo que quería ser músico, el yo que quería ser atleta, el yo que quería morir. Todos ellos gritaban al mismo tiempo, una cacofonía de sueños frustrados y angustias hormonales, y en el centro de la pista de baile vacía estaba ella, la primera chica que amé. Estaba de espaldas, bailando sola, su cabello moviéndose en cámara lenta. El tren dio una joduda violenta, lanzándome contra los espejos, que se hicieron añicos, multiplicando mi imagen en millones de fragmentos cortantes. «Llegas tarde», dijo, sin voltearse. Su voz era la única cosa cuerda en aquel caos. Pero yo no tenía tiempo para romance. Miré hacia el fondo del vagón. La puerta de salida estaba encadenada, cadenas gruesas, oxidadas, pulsando como venas, y el cobrador ya estaba entrando por la puerta por donde yo vine. Atravesaba los espejos sin romperlos. Su imagen no se reflejaba en ninguno de ellos. Él era la ausencia de luz en un mundo de reflejos. Necesitaba romper esas cadenas. Busqué algo, cualquier cosa. En el suelo, entre los vidrios rotos, había una guitarra. La tomé por el mástil y corrí hacia la puerta, golpeando las cadenas con toda la fuerza que me quedaba. El sonido fue patético, madera contra acero. La guitarra se partió. Las cadenas ni se movieron. La chica dejó de bailar. El silencio cayó pesadamente, cortado solo por la música ahogada y el clic, clic del cobrador acercándose. Ella se giró lentamente. Su frase era la frase de mi madre. Luego cambió a la frase de una extraña. Luego a mi propio rostro. «No puedes romper las cadenas con fuerza», dijo con 1000 voces superpuestas. «Estas cadenas están hechas de expectativas, las que pusieron sobre ti, las que tú pusiste sobre ti mismo. Suéltalas». «Suéltalas», repitió la figura con mi rostro. «Las cadenas de las expectativas». Entendí lo que tenía que hacer, pero mi ego se rebelaba. Admitir el fracaso dolía más que el metal oxidado desgarrando mi piel. Pero el sonido del clic, clic del cobrador estaba justo detrás de mí, rozando mi nuca. Cerré los ojos y grité, no para la chica, sino para el vagón entero. «No soy especial.
Fallé. No soy quien querían que fuera. El grito me desgarró la garganta, pero en el momento en que las palabras salieron, las cadenas se disolvieron en polvo gris. La puerta se abrió de golpe. No corrí, me lancé a través de ella como un animal escapando de un incendio. Aterricé sobre una alfombra áspera, sintética, de color gris oficina. El aire aquí era diferente, rancio, olía a café quemado, tóner de impresora y aire acondicionado reciclado. Me levanté tambaleándome. El ruido de la música adolescente se había cortado abruptamente, reemplazado por un zumbido eléctrico constante, el sonido de 1000 luces fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza. Este era el vagón de la adultez, y era una pesadilla. No había ventanas, ni muebles acogedores. Era un laberinto infinito de cubículos idénticos, paredes bajas de tela gris que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «¿Hola?», llamé. Mi voz no tuvo eco. El material de los cubículos absorbía el sonido, matándolo al instante. Empecé a caminar rápido entre los pasillos. En cada escritorio había un teléfono, y todos empezaron a sonar al mismo tiempo, un coro disonante de timbres que taladraban el cerebro. Miré las pantallas de las computadoras. En todas ellas pasaba mi vida, pero no los momentos importantes. No, se repetían los momentos de aburrimiento, las horas en el tráfico, las reuniones interminables, las noches sin dormir preocupado por dinero. El tren se sacudió violentamente, lanzándome contra una fotocopiadora. El suelo comenzó a inclinarse. La oscuridad, el nada, estaba devorando el vagón de la adolescencia más rápido de lo que esperaba. El tiempo aquí pasaba volando. Sentí que mi piel envejecía, mis articulaciones dolían. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, parado entre dos cubículos, estaba él, el cobrador. Pero ya no caminaba lento. Aquí en la adultez, el tiempo es un depredador veloz. El cobrador se deslizaba hacia mí, flotando sobre el suelo, su uniforme ahora impecable, su figura más imponente, más oscura. Ya no pedía el boleto. Él venía a cobrar la deuda total. Corrí por el laberinto, doblando esquinas a ciegas, buscando la salida. Pero cada pasillo era igual al anterior. Era un bucle, la rutina, la trampa de la vida diaria. «No hay salida si no dejas de trabajar», susurró una voz que salía de los teléfonos. Me detuve, jadeando, el corazón a punto de estallar. Frente a mí una puerta de vidrio blindado, la salida, pero estaba bloqueada por una montaña de papeles, archivos, carpetas. Eran mis logros, mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido para sentirme alguien importante. El cobrador estaba a 10 metros. Clic, clic. 5 metros. El frío era insoportable. Sabía lo que tenía que hacer. Saqué un encendedor del bolsillo, un objeto que no recordaba tener, pero que el sueño me había proporcionado. Todo esto, pensé, todos estos años de esfuerzo. Miré al cobrador. Él extendió su mano esquelética hacia mi hombro. No dudé más. Prendí fuego a los papeles. Las llamas subieron rápido, devorando mi currículum, mis títulos, mi orgullo profesional. El calor hizo estallar el vidrio de la puerta de salida. Salté a través de las llamas, sintiendo el fuego lamer mis talones, y caí en la plataforma de conexión entre vagones. El aire aquí afuera era un huracán. Miré hacia abajo, no había rieles. El tren flotaba sobre un abismo de estrellas muertas y niebla púrpura. Estábamos viajando a través del fin del universo. Solo quedaba un vagón antes de la locomotiva. La puerta era pesada, de acero macizo, como la puerta de una bóveda o de un búnker. Entré. El silencio aquí era absoluto, sagrado. Era un cuarto de hospital, blanco, inmaculado. Solo había una cama en el centro, vacía, con las sábanas perfectamente estiradas, y máquinas, monitores cardíacos apagados, respiradores en silencio. Este era el final, el vagón de la vejez o de la enfermedad. Caminé hacia la cama. Sobre la mesita de noche había un espejo. Me miré. El rostro que me devolvía la mirada no era el mío. Era viejo, demacrado, con ojos hundidos y sin brillo. ¿Cuánto tiempo había pasado en ese tren? ¿Minutos? ¿Décadas?
De repente el tren frenó con una violencia brutal. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz roja de emergencia girando, bañando el cuarto blanco en un tono sangre intermitente. La puerta de entrada, por la que acababa de pasar, comenzó a abollarse hacia adentro. ¡Bum! ¡Bum! Algo monstruoso golpeaba desde el otro lado. El cobrador no estaba solo, traía a la oscuridad con él. El nada ya no estaba comiendo el tren vagón por vagón, estaba colapsando toda la realidad. Las paredes del hospital empezaron a sangrar una sustancia negra y viscosa. Tenía que llegar a la locomotiva. La puerta de la cabina del maquinista estaba allí, al frente. Era una puerta simple, de madera vieja, que no encajaba con la tecnología del hospital. Corrí hacia ella y giré el pomo. Abierto. Pero antes de que pudiera entrar, una mano fría, helada, absoluta, me agarró el tobillo. Caí de bruces al suelo. Grité y me giré. El cobrador estaba emergiendo del suelo mismo, como una sombra haciéndose sólida. Me arrastraba hacia atrás, hacia la oscuridad que había consumido la cama de hospital. Mis uñas arañaron el linóleo blanco, dejando marcas de sangre. «¡Aún no!», grité. «¡Todavía no he terminado!». «Se acabó el tiempo», dijo el cobrador, y por primera vez levantó la cabeza. Bajo la gorra de uniforme no había oscuridad. Había un espejo, y en ese espejo vi mi propio cuerpo, intubado, lleno de cables, muriendo en una cama de la vida real. Vi a mi familia llorando alrededor. Vi la verdad. No estaba en un tren, me estaba muriendo, y el cobrador era la parte de mí que quería rendirse, que quería dejar de luchar y descansar en el olvido. «¡No!», rugí, encontrando una fuerza que no venía de los músculos, sino del terror puro a dejar de existir. Pateé el rostro de espejo del cobrador. El vidrio se quebró con un sonido de 1000 campanas rompiéndose. Su agarre se aflojó por un segundo. Fue suficiente. Me arrastré, me impulsé, clavé los dedos en el marco de la puerta de madera y me lancé hacia la oscuridad de la locomotiva, cerrando la puerta justo cuando la mano del cobrador golpeaba la madera desde el otro lado. El silencio volvió de golpe. Estaba en la locomotiva, pero no había controles, ni palancas, ni carbón, ni tecnología futurista. La cabina del maquinista era una pequeña habitación circular, con paredes hechas de luz blanca cegadora y pulsante. Y en el centro, sentado en una silla simple de madera, de espaldas a mí, había un hombre. «Llegaste», dijo el hombre. Su voz era la mía, pero más calmada, más antigua. Pocos llegan hasta aquí con la memoria intacta. La mayoría deja que el cobrador se lleve todo antes del final. Me puse de pie, temblando. «¿Eres Dios?», pregunté, mi voz quebrada. El hombre se giró. Era yo, pero no el yo viejo, ni el joven. Era el yo que podría haber sido. El yo pleno. Sonrió tristemente. «No, soy tú, o lo que queda de ti», señaló hacia el frente, hacia el parabrisas de la locomotiva. «Mira». Me acerqué al vidrio y lo que vi me heló la sangre más que cualquier monstruo. El tren no iba hacia un destino. El tren se dirigía directamente hacia un muro inmenso de luz blanca sólida. Un impacto inminente. «No podemos parar el tren», dijo mi otro yo. «Nunca pudimos. Esa es la trampa. Creíste que si llegabas a la locomotiva podrías frenar, podrías volver. Pero este tren solo tiene una dirección». «Entonces, ¿para qué corrí?», grité, sintiendo las lágrimas calientes en mi cara. «¿Para qué sacrifiqué mis recuerdos? ¿Para qué sufrí?». «Para tener la opción», respondió él. Se levantó y me ofreció su silla. «El cobrador te quita tus recuerdos para que mueras en paz, en la ignorancia, sin dolor. Si él te atrapa, te vas al olvido suavemente. Pero tú luchaste, tú llegaste hasta aquí con tu dolor, con tus errores, con tu conciencia». El muro de luz estaba a segundos de distancia. El brillo era tan intenso que mis manos empezaban a volverse translúcidas. «¿Cuál es la opción?», pregunté, hipnotizado por el final. «Puedes sentarte en esta silla y conducir hacia la luz con los ojos abiertos, sintiendo todo, recordando todo, sabiendo quién fuiste hasta el último microsegundo. Oh», señaló la puerta por donde entré. Los golpes del cobrador aún sonaban.
Puedes abrir esa puerta y dejar que Él te abrace. Él te quitará el miedo, te quitará el dolor, pero te quitará a ti mismo antes de cruzar. Miré la puerta temblorosa, miré la luz cegadora, el miedo a desaparecer contra el miedo a sentir el impacto final. Respiré hondo. El aire sabía a ozono y a despedida. Caminé hacia la silla. Me senté. Puse mis manos sobre un panel de control imaginario. Prefiero doler a no ser, susurré. Mi otro yo se desvaneció en el aire. Me quedé solo en la cabina. Aceleré, no para huir, sino para chocar. El muro de luz llenó mi visión. El sonido del mundo rompiéndose fue lo último que escuché. Y entonces, un pitido, constante, rítmico. Bip, bip, bip. Una voz femenina, distante, como bajo el agua. Doctor, ha vuelto. Tiene pulso. Abrí los ojos. La luz blanca del hospital me cegó. Dolor, mucho dolor. Pero recordaba el tren, recordaba al cobrador. Sonreí, con un tubo en la garganta. Había sobrevivido al viaje, pero ahora sabía que el cobrador seguía allí, esperando el próximo boleto.